¿Qué tal, amigos? Continuamos aquí en Perfiles Yada y nos encontramos en el taller de pintura dentro de la licenciatura de Artes Visuales en este marco de la Semana Científica Infantil. El día de hoy nos acompaña el maestro Luis Tomás Contreras, coordinador de la licenciatura de Artes Visuales. Tomás, bienvenido a Perfiles Yada. Buenos días, señor. Tomás, cuéntanos un poquito sobre lo que esta visita que tenemos de este gran público infantil dentro de la Semana Científica Infantil que vienen a impartir o los chicos vienen a hacer estas visitas de taller aquí a la UACJ. Bueno, mira, en primero respondemos a una necesidad de extensión, porque este proyecto originalmente institucional es un proyecto de extensión que permite establecer lazos con la comunidad. En particular, nosotros estamos atendiendo un grupo de niños del programa USAER, que es la segunda vez que participamos con este programa, no es el mismo grupo siempre. Entonces, ahorita realizamos una actividad al fondo del taller que hablaba sobre el tema de identidad y comunidad. ¿Por qué razón? Los niños del programa USAER son niños que destacan por su desarrollo académico, pero eso también a veces es un problema con el cual ellos tienen que vivir porque no se sienten incluidos o no son incluidos, precisamente porque sobredestacan, ¿no? Y bueno, a veces la cultura no premia a aquel que tiene capacidades, digamos, académicas sobresalientes de una manera justa. Y atender este tipo de programas va encaminado a eso, ¿no? Muy bien. Entonces, sin embargo, estos niños que vienen de diferentes primarias y de diferentes niveles que sabemos y edades, ¿cómo cubren estas necesidades la UACJ, especialmente el YADA y el instituto? ¿Cómo, aparte de dar una pequeña introducción de los laboratorios, de las instalaciones, cómo este taller específico que tú estás dando, cómo estos niños interactúan con los principios del arte? Mira, en principio, como bien decías tú, hay una descripción que tiene un orden, digamos, pedagógico particular, sabiendo las características y condiciones de donde ellos provienen. Porque a fin de cuentas son escuelas públicas y esas escuelas públicas pueden tener o no un apoyo concreto, precisamente lo vemos, ¿no? Porque son asistidos por un programa especial independiente de su escuela en la cual son atendidos. Ahora, nosotros como comunidad artística o parte de la comunidad artística de la universidad participamos de un departamento. Ese departamento es el Departamento de Arte, que en su globalidad para sus tres carreras, la licenciatura en Música, Teoría y Crítica del Arte y la licenciatura también de Artes Visuales, participa de un proyecto que se llama Formando Públicos. Nosotros pensamos que es integral para el desarrollo de un niño incidir en su educación y formación artística. Por esa razón nosotros aceptamos este tipo de proyectos. Aquí lo que nosotros estamos viendo no solamente es atender un sector particular, sino constituir otro sector particular, que es el sector cultural y el sector artístico. Y, ¿por qué no?, en un futuro, ser los próximos estudiantes de esta licenciatura, ¿no? El programa de Formando Públicos es un programa que tiene por principio llevar al arte bajo otras lógicas, bajo otros lenguajes que no son propiamente la exposición de arte o la presencia, por ejemplo, en una, digamos, muestra en escena o un concierto de sinfónica, sino que trabajemos, así como tú y yo en esta entrevista, de tú a tú y dialoguemos y permitamos se disuelvan muchos mitos del arte. Pues muy interesante. Sin embargo, comentaste un punto muy interesante, lo que es la formación de públicos artísticos, ¿sí?, infantil. ¿Cómo ha sido este proceso enriquecedor para los chicos, para los estudiantes, los niños, que conozcan las instalaciones de la universidad y particularmente interactúen en este taller artístico? Bueno, dentro de lo que hemos escuchado en esta experiencia y las experiencias pasadas, ha sido muy grata para los estudiantes porque, primero, como vemos, estamos trabajando a partir del tema de comunidad, a partir del tema de identidad, y entonces ellos van mostrando, ¿no?, todas sus capacidades, sus facultades y sus propias competencias, que, bueno, traducen regularmente a la investigación, al ejercicio de tareas, a las competencias directas en clase, pero no, por ejemplo, a la verbalización o a la expresión de sus propias ideas y de sus sentimientos, de su propia percepción. Entonces, vemos que resulta de impacto porque el estudiante lo muestra y el sonido de fondo lo deja ver, ¿no? No solamente son niños haciendo ruido, sino son niños compartiendo ideas. Y son niños que se abren al diálogo. Por ejemplo, ahorita recibimos a 4 escuelas y hablábamos de la identidad y de la participación en comunidad partiendo de grupos que se conocen. Pero lo que hicimos es, de alguna manera, vincularlos con la oportunidad, no forzarlos, lo manejamos de una manera diferente, de inmiscuirse y relacionarse entre escuelas. Y ahorita están trabajando en equipos que no son de sus propias escuelas, sino de otras escuelas.
y ha permitido ahorita, de entrada, ya conocerse como personas. Eso abre la posibilidad de desarrollar una amistad futura, por ejemplo. Y eso permite establecer valores como la integración, la inclusión, la empatía, y son valores que ni siquiera nosotros tuvimos que decir, emergieron del propio conocimiento y de la participación de los estudiantes, ¿no? Pues muy interesante porque sin embargo estos valores y esta interacción entre niños de diferentes sectores de la localidad ha hecho enriquecedor este proyecto. Y a ti como maestro, ¿cómo percibes estos futuros profesionistas? Porque sabemos que son niños sobresalientes académicamente y que van a llegar a una profesión y a lo mejor algunos de ellos puede inclinarse con la cuestión del arte. Claro. Mira, aquí a veces pensamos que el desarrollo académico va a vincular en un futuro solamente a estudiantes de áreas, por ejemplo, de físico-matemáticas o de ciencias aplicadas, etc. De pronto las humanidades son un aspecto que destaca también ahí, pero las artes no. Pareciera ser que el estudiante que entra a una licenciatura, por ejemplo, de arte, no tiene ningún antecedente académico destacado, y lo que vemos seguidamente es que no es cierto, ¿no? Incluso por el programa, por ejemplo, de reconocimiento de estudiante destacado o de estudiante integral en la universidad, nos damos cuenta que también en estas licenciaturas existen esos estudiantes que destacan académicamente y que a veces destacan en manera muy, muy sorprendente, ¿no? Siendo proactivos, productivos y aparte de ningún desarrollo académico. Ahora, el estímulo artístico es un desarrollo integral para la educación. Formalmente, la educación en México no transita de manera, digamos, extensiva. Tal vez en cierta medida sí hay un desarrollo y un planeamiento idóneo, pero no extensiva y ni de impacto para estudiantes. Yo pensaría en un estudiante como aquí, niño o niña cualquiera, que destaca académicamente y que sobrepasa, por ejemplo, a sus compañeros, que sobrepasa incluso a sus propios maestros. ¿A dónde enfocas y canalizas toda la energía que un niño entre los 6 y los 8 años o 9 años tiene? Pues muy interesante. Sin embargo, como comentas, este impacto artístico, ¿cómo ha dejado huella y cómo dejará huella a estos niños en futuras generaciones y cómo aquí en la universidad se ve manifestado hacia un futuro? Tomás, sobre este estímulo artístico que también comentabas, cómo los estudiantes ahorita están haciendo actividades de color, de forma, de figura, de texturas, porque están interactuando con sus manos, están interactuando con sus propias herramientas como un artista. ¿Cómo estimula la sensación al futuro artista? Pues mira, en principio es porque el arte deviene no solamente de las emociones, sino de la subjetividad misma del individuo. Es decir, el arte es una manifestación, el arte, digamos, es el último resultado de un proceso psicomotriz y psicosensible, o digamos, en todo caso, puramente sensible del individuo. O sea, su espacio, su tiempo, los colores, como bien dices tú, las texturas, su realidad en concreto. Entonces, el arte manifiesta esta interpretación subjetiva de la realidad que casi se constituye de la metáfora. Es decir, como decía ahorita uno de los niños, habla en sentido figurado, ¿no? Y usa la figura. Entonces, el taller, por ejemplo, empezaba observando una obra de arte prehistórico en la cual ellos, por supuesto, daban que se tuvieron que poner de acuerdo y que hablaban estos artistas prehistóricos para ponerse, obviamente, manos a la tarea. Y resulta que no. Explicábamos que es un supuesto porque el lenguaje hablado es posterior a la manifestación del arte. Por ejemplo, la danza es la manifestación más antigua aparentemente, o de la que entendemos existe posibilidad de que sea la más antigua porque se asocia con el movimiento y que humano no se mueve, ¿no? En diferentes formas y en diferentes capacidades. Sin embargo, por ejemplo, hay mucha posibilidad en que la pintura mural, por ejemplo, la huella directa en un mural venga asociada de la experiencia de ver cómo mi huella del pie se marca sobre la superficie, cómo mi fuerza incide sobre alguna textura. ¿Me explico? Entonces, el desarrollo de los sentidos lleva principalmente, en este caso, como bien decías tú, hacia las texturas, hacia lo digital, porque el ejercicio que estamos haciendo es pintura digital, no pintura como se conoce originalmente en computadora, sino por la huella digital. Permite que el estudiante se manifieste en su tiempo y en su espacio concreto y determina hasta cierta medida también su propia existencia, porque se hace consciente de su cuerpo y de sus capacidades. Ahora, también entra en un control y entra en una estrategia, digamos, de comunidad y de sociedad, porque está trabajando en equipos. Y por un lado, la temática del equipo o el fin último del proyecto es trabajar
demostrando mi identidad, pero también demostrando que soy capaz de participar en comunidad. Lo que ya los mete en, digamos, un análisis, una estrategia social tremendamente compleja, ¿no? Que se basa en respeto, en integración, en diferentes competencias. Pues muy interesante porque sobre todo para nuestros futuros profesionistas, estos niños han incursionado en esta temática, ¿sí?, del arte y cómo van a exponer en este taller que tú estás dando a estos niños, cómo van a exponer su trabajo y a la vez van a ser como futuros profesionistas exhibiendo su trabajo, claro, sus proyectos y cómo van a justificar este proyecto. Bien, ahora, pues yo en cierta medida dirijo una parte del proyecto, ¿no? Estos proyectos de atención al programa de USAER se desarrollan con profesores y en este caso se desarrollan con el jefe de talleres de artes visuales, con otros auxiliares administrativos y también participan los becarios de la universidad, ¿no? Porque no podemos hablar de comunidad cuando alguien, no solamente una figura es la que dirige el proyecto, ¿no? El proyecto tiene que crecer de manera orgánica. Pues muy interesante, entonces ya lo saben a nuestros televidentes, el maestro Tomás, ¿algo más que quiera agregar sobre esta visita dentro del marco de la Semana Científica Infantil? Bueno, pues aprovecho el espacio para exhortar no solamente a la comunidad en confiar en la máxima casa de estudios, la UACJ, para desarrollar proyectos de inclusión y de integración y de servicio social, sino de una vez también exhortar a los demás compañeros de otros programas a que participen y se den la oportunidad de desdibujar estos márgenes generacionales que existen entre los estudiantes de universidad y los estudiantes de nivel primario. Pues muchas gracias al maestro Tomás Contreras porque nos ha dado este espacio y este pequeño taller con estos niños de USAER. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Perfiles Ya, Tomás. Gracias a ti por la invitación. Y a todos nuestros televidentes, una vez más, la UACJ en vinculación con estas zonas de educación y creando públicos artísticos desde una edad muy temprana para ser unos futuros profesionistas dentro de la UACJ. Continuamos aquí en Perfiles Ya y vamos a un corte.